Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marcos Reutemann, un querido amigo que permanentemente nos acompaña, ha tenido la gentileza de nuevamente estar con nosotros. El autor de varios libros, varios textos que se publican con cierta regularidad en La Jornada de México y que se puede acceder por internet. Y está ahora retrabajando un texto que ha sido clásico, el desarrollo, sobre la historia del desarrollo de las ciencias sociales, de la sociología, sobre todo en América Latina, repensando el desarrollo de la sociología en América Latina. Y un libro que me parece que vale la pena, muy sugerente por el título, que algún rato vamos a dedicarle un capítulo completo, que es ¿Por qué el gobierno de Salvador Allende no fracasó? Muchísimas gracias, Marcos, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Pedro. Siempre es un placer poder dialogar y conversar contigo. Siempre me pones en tensión y por tanto me obliga a tener que repensar las respuestas que te doy. Oye, las curiosidades nos llevan a ver sobre las tensiones europeas. Yo veo que hay un proceso de desplome tan acelerado, ¿no? Es decir, hay una pérdida hay una periferización tan rápida. Yo recuerdo, no sé si vos te acuerdas, pero hace 15, 20 años, 25 años ya, yo venía planteando el tema de que el proyecto imperial era latinoamericanizar Europa y africanizar América Latina. Qué lástima que se está cumpliendo la cosa, pero en el caso de Europa me parece que el proceso ha sido tan rápido, es un deterioro, pero en todos los aspectos, ¿no? Vos que vives allá y que estás viviendo justo esas tensiones que son las que deben estarte realmente molestando, yo no tengo por qué. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo vos ese proceso, tanto a nivel geopolítico como, sobre todo, más importante, a nivel humano, a nivel social, a nivel político, ideológico? ¿Qué es lo que está pasando en la vieja Europa? Bueno, podemos empezar señalando como un título de un artículo publicado hace muy poco en La Jornada, Europa, la meretriz, ¿no? O la Madame, ¿no? La Madame de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en definitiva, yo creo que eso podría, digamos, caricaturizar, pero explicar también la situación de Europa. Yo creo que el proyecto de Europa fue un proyecto cultural que devino fundamentalmente a partir de la cultura grecolatina y que se expresó fundamentalmente en todos los siglos que constituyeron de alguna manera el desarrollo desde las dinámicas del derecho romano, la civitas, el ágora, todo aquello que constituyó que el eje del mundo y el mundo estaba situado en una pequeña proporción del mapamundi. Es decir, si uno ve el mapamundi, ve lo que es el planeta, podemos ver que Europa, si podemos incluso articular esa Euroasia o vincular Rusia, la vieja Rusia zarista, vemos que es realmente esa propuesta de modernidad, esa propuesta de articulación de valores que tú señalas, ¿no? Y que en el fondo era lo que era la propuesta humanista, ¿no? Refrendada, si uno quiere, ¿no? A partir del siglo XVI, los utopistas, ¿no? La utopía de Tomás Moro, Campanella, Bacon, ¿no? Lo que fue en definitiva ese desarrollo en principio del Renacimiento y después de la Ilustración. Yo creo que eso dura hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta que Europa pierde el eje sobre el cual se construye la hegemonía del mundo. Todo el mundo pasaba por Europa en términos de la ciencia, la técnica, pensando fundamentalmente que Asia, fundamentalmente China, para ponerlo en ese ámbito, o incluso la propia Rusia zarista, no entraba a formar parte de esa razón cultural de Occidente, ese elemento que se define en el hombre que se seculariza en el siglo XVI, que aparece con Maquiavelo y el Estado, que después se desarrolla en términos de la dinámica continental con Montesquieu, con Hobbes, por la parte de la tradición inglesa, y que aparece esa gran forma de entender las relaciones sociales humanas. Yo diría que eso, que constituía el eje sobre el cual pivoteaba nuestra razón cultural, o sea, aquello que a nosotros nos hacía pensar que el mundo era lo que Europa decía que era el mundo y por tanto era una razón universal, o sea, se transformó en universal a lo que era un producto cultural
de una transformación histórica que devino en capitalismo. Bien, eso se acabó con el triunfo de la Segunda Guerra Mundial sobre el eje nazi-fascista y Japón, Japón, Alemania, Italia, es decir, el eje sobre el cual se construyó esa alianza y que el resultado final fue la bomba atómica. Es decir, yo creo que ese es el punto final de inflexión y el Tratado de Potsdam, fundamentalmente en el ámbito que constituyó una división del mundo en términos geoestratégicos en la misma Europa. Es decir, una Europa que se dividió, que no se unió y que en definitiva se planteó en términos de una contradicción capitalismo-socialismo, desde el triunfo de la Revolución Rusa y después lo que fue no fundamentalmente el Ejército Rojo en la lucha por la liberación Pero del nazifascismo. Si me permites, justamente acabo. Esa tensión entre capitalismo y socialismo genera un equilibrio de fuerzas que permite que los pueblos europeos y la clase obrera de manera muy particular, ¿no? Con direcciones que pueden ser la democracia cristiana, tanto en la doctrina social de la Iglesia Católica como en sus versiones protestantes, y por otro lado una socialdemocracia muy ligada al proyecto contrainsurgente angloamericano. De todas maneras y de manera paradójica, es la que logra plasmar, digamos, de manera más completa o más desarrollada esa promesa de modernidad capitalista humanista a la que hacías referencia en los 30 años gloriosos de la posguerra, ¿no? Correcto, pero ahí hubo un problema clave, es decir, Europa perdió la hegemonía en términos, por primera vez el eje no estaba en Europa, estaba en Estados Unidos, es decir, estaba en el hemisferio norte, si uno quiere, en la parte de arriba, pero fundamentalmente se había desplazado de Europa, ya era un nuevo mundo, una nueva articulación que expresaba una manera distinta de una hegemonía que iba a ser Estados Unidos, en términos económicos, en términos militares, en términos culturales, ¿no? Y en términos geoestratégicos. La OTAN es el reflejo fundamental de la pérdida de soberanía en términos de seguridad que se plantea en Europa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que hay que recordar es antes que el Tratado de Varsovia, es decir, aunque quieran hacerlo al revés, es decir, el Tratado de Varsovia o el Pacto de Varsovia es justamente para defenderse, ¿no? De alguna manera de lo que había sido ese avance en términos de la y más aún, como hablábamos en algún momento, Marcos, inclusive antes de que se funde la OTAN en el 49, ya había la Operación Gladio, ¿no? Es decir, que ya estaban creando toda una serie de mecanismos de sabotaje, de mecanismos ilegales en todos los países de Europa, por parte de los Estados Unidos, utilizando a los servicios de inteligencia como ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, ¿no? Correcto, entonces yo diría que ahí hay una pérdida de autonomía militar, que es lo que en algún momento se defendió a finales del siglo XX en términos de disolver la OTAN, cuando una vez se disolvieron los bloques, ¿no? ¿no? Y si se me apuran, cuando Yeltsin termina su mandato y entra Putin, Putin plantea la incorporación de Rusia a la OTAN y a la Unión, es decir, a la Unión Europea. Y evidentemente se dijo que no. Era la construcción justamente de lo que se plantea en términos geopolíticos: tu seguridad es mi seguridad y mi seguridad es tu seguridad. Entonces, esa propuesta, ¿no?, que incluía acabar con esa dualidad y que la propone Putin en un primer momento y que no se acepta, que hay que recordar que esto viene del año 91 con Gorbachev, ¿no?, que se decide o se acuerda, ¿no?, la ruptura de la Unión Soviética, todo el Pacto de Varsovia, o sea, la caída del muro de Berlín, el telón de acero, era fundamentalmente que la OTAN no se iba a expandir, ¿no?, llegando a la frontera con Rusia. Ese fue un acuerdo que no se cumplió, digamos, en ese ámbito, y la OTAN respecto a la OTAN lo tienes en ese ámbito. Respecto a la economía, es decir, Europa no tenía esa capacidad, diríamos, tecnológica de I+D que se decía en su momento, de generar hegemonía en punto de vista simplemente
de lo que era la industria militar, bueno, el complejo industrial militar, que evidentemente empezó a hacer la Ford, empezaron a hacer la West, empezaron a hacer las empresas norteamericanas, aunque en términos automotrices Europa tenía cierto. Europa perdió también en ese momento la batalla tecnológica, diríamos en ese ámbito. Fundamentalmente también porque muchos de los académicos, físicos, químicos, ingenieros, médicos, no psiquiatras emigraron a Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos cooptó todo ese, digamos, bien cultural pensante, lo que llamaríamos esa fuga de cerebros que se produce en Europa, y por tanto ya tenemos, militarmente pierde, geopolíticamente es ya un continente, si hacemos la separación con la Unión Soviética, es decir, en ese ámbito, pierde también la capacidad de decisión en el ámbito militar, pierde el control en términos de la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, porque el conocimiento se traslada a Estados Unidos. En términos culturales, pierde la capacidad también de proyectar su propia dimensión humanista en ese ámbito. Y por lo tanto, Europa lentamente va perdiendo ese halo que supuestamente tenía como el faro que iluminaba el mundo. Ese faro se va apagando lentamente en todas sus dimensiones hasta que obviamente llega el momento en el cual, si queremos el primer gobierno de Trump o ahora en Estados Unidos, cuando las cosas quedan claras. Es decir, yo diría que con Reagan plantea un punto que creo que es fundamental. Dice, nosotros no vamos a consultar a nuestros aliados hasta que no seamos el factotum del mundo libre. Él se plantea recuperar esa hegemonía perdida tras la crisis de Vietnam, que fue la articulación de la trilateral. Bien, ¿no? Es decir, en ese ámbito. Bien, Europa al fin y al cabo pierde esa capacidad de poder construir un proyecto propio, y en esa capacidad de pérdida de proyecto propio le queda simplemente un cascarón vacío. Pero de todas maneras tú tienes, nuevamente, de manera paradójica, ¿no? Que en esos años, por un lado, en la primera época tienes un liderazgo, por ejemplo, como el de Gaulle, en la Europa continental me refiero, ¿no? Porque esto además es importante Sí. diferenciar el papel que ha tenido esa relación especial con la pérfida Albión y los intereses angloamericanos penetrando las élites de toda Europa para transformarlos en un apéndice. Pero lo importante me parece es ubicar cómo a pesar de esas debilidades, ¿no es cierto? Tienes la efervescencia de un De Gaulle, ¿no? Inclusive desde la derecha y de otros sectores, qué sé yo, gente como Mattei en el caso italiano, ¿no? O Moro en el caso italiano. O en el caso alemán, no sé si Adenauer, pero sí sectores de la socialdemocracia, como alguien que habíamos hablado, Willy Brandt, ¿no? Sería Kreisky en Austria, Willy Brandt en Alemania, Olof Palme Olof Palme. en Suecia, ¿no? Entonces, como que hay todavía esa posibilidad de triangular las cosas, de negociar la dependencia y de establecer proyectos propios. Yo diría, ya en la época de Reagan, también podrías mencionar el papel de Kohl, es decir, aquí no es un problema de izquierdas o derechas, pero Helmut Kohl tenía un proyecto y que además lo levantaban sectores inclusive de la banca alemana, cuando la banca alemana todavía era independiente, tenía un proyecto de armar un plan Marshall para toda Europa Oriental liderada por Alemania, ¿no? Entonces, que fue reprimido, que fue apagado. Inclusive con las misteriosas desapariciones de algunos de los banqueros que estaban involucrados ahí, como Gerhauser, ¿no? Justo y otras gentes, una élite de empresarios que estaban, insisto, no es de izquierda o derecha, sino proyectos regionales que fueron de todas maneras, ¿no es cierto?, propuestos en su momento. Pero lo que tienes ahorita, como mencionábamos hace un ratito, era el desierto, es decir, ahorita el ponerse a ver, sobre todo después de esa llamada de atención que les tiene Trump en el Salón Oval a los 7 representantes de Europa sentaditos ahí para jalarles las orejas y pedirles la lección, me parece ya patético, ¿no?
Bueno, en lo que me faltó y digamos un poco señalar es que Europa es un continente en guerra. Es decir, lo Eso, a que ver, pasa, explícanos no, eso. o sea, que eso hay una igual tomo simplemente algunos de los ideas y argumentos que plantea Joan Garcés, ¿no? O sea, ¿por qué en guerra? Eh, Porque lo que estamos viendo ahora es una política de crecimiento armamentístico en términos, ¿no? Fundamentalmente, como señalara Joan en su momento, si uno ve la Primera Guerra Mundial, antes de Permíteme un la ratito, Primera Guerra Marcos. Joan Garcés es un ah, sociólogo catalán que en su momento, cuando era joven, fue muy cercano a Salvador Allende. Valencia, sí, no, bueno, Y además fue él muy, es muy importante en la articulación de la tomada preso de Pinochet en Inglaterra al final de sus días, ¿no? Es una cosa muy importante mencionar. bueno, a ver, Joan Garcés es valenciano, no catalán, Ah, perdón, no le perdón, digas me pueden catalán a cortar la un lengua porque sí. valenciano. Él es doctor en ciencias políticas y derecho por la Sorbona y efectivamente fue consejero y asesor del presidente Allende, ¿no? Y ha escrito dos grandes textos que yo creo que son de obligada lectura. Uno es Soberanos e Intervenidos, Estrategias Globales Americanos y Europeos, ¿no? Que es quizás uno de los 10 textos fundamentales que todo europeo y latinoamericano tiene que leer en términos de lo que es de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y después la vía chilena al socialismo, es decir, es el otro, Solo he por leído la poner dos segunda, de no los la grandes primera. textos. Ya me mandaste a leer ese. Bueno, ya. Ese Ya, para nuestra audiencia, verdaderamente vale la pena leer a Joan Garcés. bien, entonces el criterio es, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de una política armamentística a través de un criterio de dedicar más dinero a la compra y fabricación de armas, es decir, Europa se está armando. ¿Quién es el enemigo? Bien, eso es otra cosa, ¿no? Pero Europa ha decidido armarse. Y ese elemento de armarse y por tanto decidir una ampliación al 5% del presupuesto interno bruto a armamento, estamos hablando de la Unión Europea, y de la OTAN, estamos señalando por tanto que hay un cambio en la manera de entender el mundo, es decir, nos estamos preparando para un enfrentamiento con un enemigo. Ese enemigo se entiende, nos va a atacar, y claro, desde el punto de vista ideológico-político, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania es una excelente guerrita para que Estados Unidos plantee, entre otras cosas, ¿no? Junto con Gran Bretaña, que ahí viene lo que tú señalas, la necesidad de una Europa continuamente subordinada y donde a Gran Bretaña no le interesa por su condición de isla en términos de su política de Estado, una Europa unida con respecto a Rusia y Euroasia. No le interesa en absoluto, es decir, le interesa el divide y vencerás con lo que es la Europa continental. Bien, en este criterio lo que estamos hablando es que Europa se está preparando para la guerra, no para la paz, en la base de un enemigo que se construye hipotéticamente señalando que Rusia quiere atacar a Europa, que Rusia va a atacar a España, es decir, con lo cual uno dice es una locura. Bien, sí, es una locura, pero es una locura de 100.000 millones de dólares o de euros de Alemania y 800.000 millones dedicados, ¿no?, a la reestructuración de la política del parqué militar en Europa. Lo cual quiere decir que Europa se prepara para la guerra, no se prepara para la paz, se está preparando para un conflicto militar. Lo mismo pasó, siguiendo a Joan Garcés, lo mismo pasó con la Primera Guerra Mundial, es decir, lo que era el Imperio Austrohúngaro, lo que era, ¿no?, Prusia, se armó previamente, es decir, había por tanto una capacidad militar instalada, una reorganización militar en términos tecnológicos. Y ahora pasa exactamente lo mismo con un tema, es decir, con un eje distinto. El que lidera la alianza no está en Europa, porque es lo que suele pasar. El escenario de las dos guerras mundiales
no se han producido en Estados Unidos, se producen en Europa. Y Europa, por tanto, en este caso, lo que está haciendo es asumir el paradigma de Estados Unidos desde el punto de vista de decir, oiga, mire, a nosotros Europa nos interesa un comino, ¿no? A nosotros nos interesa nuestra hegemonía en el ámbito de que nuestro enemigo es China, está por otro lado, pero a nosotros nos interesa debilitar Europa desde el punto de vista de nuestra propia concepción hegemónica. Y en ese sentido, Europa se suma. Cuando tú señalas, Trump está diciendo, es que me llaman presidente de Europa, es que estamos consiguiendo lo que queremos. Es evidente, es decir, Europa ha caído en la trampa y de ahí, en términos, lo vemos simplemente con Israel y Palestina. Europa no ha hecho nada. No basta con reconocer los dos estados. No basta con reconocer el Estado de Palestina. Pero Europa no ha hecho nada frente a un aliado como es Israel y también de los países árabes que se han sumado a la lógica de la hegemonía de los Estados Unidos como países petroleros. Entonces, esa guerra es una guerra en ciernes. Es una guerra que se está preparando. Europa se está armando. Y cuando uno se arma es porque está pensando en que va a haber un conflicto militar de carácter regional que evidentemente se va a articular en términos de medio plazo. Es obvio, por eso que Europa te dice no a un pacto de paz Rusia-Ucrania. A Europa no le interesa que haya un pacto por la paz. Cuando a los 2 meses o 3 meses con Biden en el gobierno, cuando en Estados Unidos como presidente, se iban a reunir Putin y Zelensky, o sea, cuando iba a haber eso. Esto era abril del 2022. Boris Johnson le dice a Zelensky, no haga eso, nosotros los vamos a apoyar siempre. Incluso la fuerza de guerra que quiere montar es Gran Bretaña la que se suma supuestamente a decir nosotros vamos a defenderlo. Nosotros no queremos una Europa fuerte, articulada en ese ámbito, y a nosotros nos interesa una guerra. Y en ese sentido los intereses que tú has señalado perfectamente de Gran Bretaña y Estados Unidos por el lazo colonial o los lazos históricos que hay son mucho más confluyentes que los lazos de la Europa continental. Siempre ha sido así, ¿no? Es decir, para entenderlo, cuando tú señalas el caso de Francia, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo Winston Churchill, ¿no? En ese ámbito que lo que era De Gaulle. De Gaulle tiene una posición europea de independencia de Europa. Y a pesar de que él se cobijó bajo la alianza, sobre todo en la protección británica durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy explícito en ponerle en vereda a Gran Bretaña todo el tiempo, ¿no? En oponerse inclusive a que entre a la Unión Europea, en salirse algún momento de la OTAN. Eso es muy importante, mucho de nuestra audiencia no conocerá ese tema. Inclusive convierte las instalaciones de la OTAN en París, convierte en una universidad, ¿no es cierto?, para evitar que haya un retroceso en eso y dejar bien claro el tema de una universidad ubicada en términos administrativos, financieros y tecnológicos. Y lo que es más importante es que tiene un proyecto, ¿no es cierto?, de unidad de la Europa continental para evitar la paz, para evitar la guerra, ¿no? Que es muy importante. Claro. Que es a lo que se están borrando toda esa construcción. Europa está abocada a la guerra. Europa está abocada a la guerra en tanto en cuanto mantenga el conflicto en Ucrania, que es un conflicto artificial en tanto los acuerdos de 2014 de Dan, los acuerdos que significaban que las zonas rusas iban a tener grado de autonomía y permitir hablar el ruso. O sea, antes del golpe de Estado de 2014 había un acuerdo implícito que Europa nunca ha cumplido, o la OTAN nunca ha cumplido, de que la OTAN no se iba a desplazar hacia las fronteras rusas, porque Rusia entiende eso como un problema de seguridad nacional y como una afrenta, es decir, como una afrenta en términos de que, oiga,
Es decir, aquí ya hay un problema de invasión. Entonces, nosotros señalamos que había un límite, ¿no? Ese límite que incluso en 2008 se había producido, ¿no? De no incorporación de determinados países del este, ¿no? De lo que habían sido del Pacto de Varsovia a lo que era la OTAN. Bien, la OTAN se ha ido expandiendo, hay que recordar que Kagan u otros teóricos, incluso el propio Kissinger, señalaba que era una locura ampliar la OTAN, porque eso necesariamente iba a llevar a una posición de enfrentamiento con un nacionalismo ruso que se iba a ver, un nuevo nacionalismo ruso, o que se iba a ver, digamos, en peligro, no el nacionalismo, la concepción territorial, geopolítica y estratégica de Rusia se veía, por tanto, en peligro. Eso es lo que hace Putin, ni más ni menos que un nacionalismo entendido en términos de que está afectando su seguridad. Ya uno sabe que enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, eso no significa ser prorruso o no, sino que si tú estás llevando una frontera con misiles, ¿no?, a tu lado, evidentemente tú lo que tienes que hacer es responder. Ahora, la respuesta que hace Rusia es una respuesta limitada al hecho de Ucrania, llamando a señalar, oiga, hasta aquí podemos llegar, ustedes no pueden pasar, digamos, este límite, ustedes no pueden hacer, ¿no?, que se incorpore a la OTAN. Bien, eso que era tan claro en 2014 dejó de ser claro a medida que la OTAN, ¿no?, Finlandia, Suecia, es decir, se fue expandiendo hasta llegar a la misma frontera con la ex Unión Soviética, o sea, de Rusia. Eso, si quieres, podemos hacer una comparación. Siempre las comparaciones no son muy buenas, pero bien, veamos los misiles turcos, ¿no?, y los misiles en Cuba. Bueno. Es decir, ¿qué pasó ahí en el año 61? Es decir, por una parte, la Unión Soviética se sintió amenazado, ¿no?, cuando Turquía pone los misiles de largo alcance, ya en el año 61, ¿y qué es lo que hace? Es decir, articular con Cuba misiles en ese momento. Bueno, eso generó un problema de carácter global, mundial, en términos de decir, bueno, hasta aquí podemos llegar, más allá de la solución, de lo que fuera. Bien, ahora estamos en una solución distinta, es decir, la Unión Soviética, lo que busca Europa o lo que busca Estados Unidos es desarticular mucho más la vieja Rusia. O sea, hacer de Rusia 25.000 países, lo mismo que pasó con América Latina, ¿no? Es el mismo proyecto de Bolívar, ¿no?, que era una gran patria latinoamericana, es decir, para poder convertirse en una potencia hegemónica de disputar poder en el mundo, pero Estados Unidos, tanto la doctrina Monroe como el destino manifiesto y las dinámicas que hicieron fue dividir América Latina lo más que se pudo en términos de 20 países, obvio. Y lo que se quiere ahora es dividir Rusia y eliminarla del plano, pero lamentablemente en Rusia viven rusos. Me explico, que tienen una noción de lo que era el imperio zarista, no la Unión Soviética. Tienen la concepción de su pasado. Está como en esa obra, ¿te acuerdas? En Ubu Rey, en esa que dice, Polonia es un país privilegiado, pues de polacos siempre está poblado. Asimismo, hay que acordarse que en Rusia viven rusos. Claro, y eso evidentemente implica una concepción de defensa de su identidad, que ven amenazado desde el punto de vista de esa guerra, en tanto en cuanto no es Ucrania la que está disparando, es la OTAN, los Estados Unidos y Europa la que está disparando. Es decir, si vamos a ser serios, es decir, como decía en su momento alguno de los, bueno, en fin, da igual el nombre, si Ucrania lo que pone es los muertos. Claro, claro. Ahora mira, tu análisis desenmascara claramente que este es una gran jugarreta, ¿no es cierto? Que la crisis de Ucrania es una gran provocación para empantanar no solamente a Rusia, sino para empantanar a Europa entera en este proyecto de guerra. Pero acordémonos que históricamente el tema tiene que diferenciarse,
porque lo que ha sido la obsesión de impedir cualquier posibilidad de alianza euroasiática ha sido la obsesión británica, ¿no? Mackinder, el tema del pivote, ¿no? Y entonces se necesita romper cualquier posibilidad. En el plano de las grandes élites de la Europa continental, siempre ha habido un coqueteo para lograr, a través de los siglos, para lograr un eje Moscú, Berlín, París. Y ese eje sería mortal para el gran capital, digamos, de marítimo, la para los City. gran controladores del mar, del comercio a larga distancia, de la cuestión financiera, porque plantearían un poder telurocrático, ¿no? Es decir, el tema de la tierra. Cuéntanos, ¿cómo es que los intereses angloamericanos logran penetrar de tal manera a los bloques de poder de cada uno de los países europeos de la Europa continental para obligarlos a cumplir sus caprichos y olvidarse por completo el hecho ya no ideológico, no histórico, sino tan elemental como el asunto de que la provisión de gas baratísimo de Rusia era lo que sostenía la industria alemana y por tanto la locomotora de toda Europa? La respuesta es bien simple. Europa es, tú lo has definido muy bien, Europa se latinoamericaniza, ¿no? Y África, es decir, América Latina se africaniza. Ya lo que pasa con África, no, ya Que sería más bien otra está cosa. felizmente despertándose, ¿no? Nos está dando el ejemplo ahí. Claro, evidentemente lo que ocurre es que yo creo, esa es mi posición. Ahora lo que pasa es que se ha desvelado o desvelado la realidad que significó los acuerdos que se hicieron tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que en el fondo ponían con el con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o sea, el Bretton Woods, ¿no? Es el sistema económico mundial, y después el Plan Marshall de reconstrucción de Europa, que hizo de Europa ya un continente dependiente. Ya hizo de Europa un continente en el cual mandaba más bien poco, ¿no? Y por otra parte también Gran Bretaña tenía un poder mucho mayor que el que supuestamente se podía conceder desde el punto de vista de lo que había sido su imperio en el siglo XIX y que por tanto mantenía todas las relaciones también con África, es decir, la Commonwealth, recordemos incluso, ¿no?, esos elementos sobre los cuales estaban, pero sin ir tan lejos. Europa perdió, y no es que me repita, pero yo creo que en definitiva el problema es Europa no tiene capacidad de negociación en tanto en cuanto se sienta a la mesa ya subordinada, porque ni tecnológicamente, ni políticamente, ni económicamente es capaz de enfrentarse, uno, a la alianza inglesa o británica norteamericana, con un Estados Unidos que obviamente sabe cuál es el papel que quiere jugar y el papel que le deja a Europa. Hasta ahora, yo diría que para Estados Unidos era importante mantener una Europa fuerte, una visión de una socialdemocracia, ¿no?, capaz de articularse en el ámbito político y de disputarle, ¿no?, a esa derecha el estado del bienestar, lo que tú has llamado también, ¿no?, los 30 años más brillantes del capitalismo, que diríamos 50-70, ni siquiera 30-20, hasta la crisis del 73. Bien, a partir de ahí yo diría que lo que se destapa es el carácter dependiente de Europa. Y ese carácter dependiente implica también Europa son países aliados donde Estados Unidos consulta las políticas, consulta, que es distinto. En América Latina aplica política, es decir, ahí no consulta. En América Latina aplicó política, no aplicó los golpes de Estado, las invasiones, etc. Con Europa consultó. ¿Por qué? Porque es un aliado estratégico, porque hay que tenerlo bien, porque hay que acariciarlo, es decir, hay una domesticación capaz de que tú te sientas cuando te consulte de que te están tomando en cuenta. Eso cambió fundamentalmente a través de dos hechos. Uno, con la Primera Guerra del Golfo, digamos, ahí está claro. Después,
con el 2001, es decir, la política de Bush, lo que significó los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? 2001, 2003, y después, fundamentalmente, si lo seguimos ahora, con la guerra de Bosnia, es decir, con la división de lo que era la gran Yugoslavia, ¿no? Lo que significó la incorporación ahí de la OTAN, donde quien decidió directamente fueron los Estados Unidos. Entonces, ya Europa fue cada vez más perdiendo capacidad, ¿no?, de enfrentarse en términos de autonomía y de soberanía. Europa no son estados soberanos, son estados que están limitados en el ámbito de la OTAN, ¿no?, desde el punto de vista de lo que tú has señalado, es decir, hay que comprarle a Estados Unidos. Mira ahora la política de aranceles, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es la sumisión. El problema es que tú no tienes capacidad para enfrentarte. ¿Por qué? Porque tú lo perdiste después de la Segunda Guerra Mundial. Europa tenía una opción, sí, la famosa Europa de los pueblos o tal, caída la Unión Soviética, los países de la OTAN podían, países europeos de la OTAN, podían decir, nos disolvemos. Bueno, pero recuerda que hace 20 años, una Francia, no la de Gaulle, no de la de Mitterrand, sino la Francia de Chirac. O sea, ni siquiera Sí, la de Jospin, la Francia de Chirac con de Villepin se opone a los Estados Unidos en su aventura en contra de Saddam Hussein. obvio, pero, a ver, Y esas estamos hablando oposiciones, de una Alemania, ¿no? De una Alemania que no la de, no la de, sí, 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 no sí, la no, de Willy Brandt, sino bueno, la de Schröder también se opone, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, claro. cuál fue el clic? ¿Cuál fue el punto de inflexión que derrota cualquier posibilidad de resistencia en la Europa continental y le hace perder cualquier La grado de autonomía? desunión, la desunión, es decir, Gran Bretaña hace de alcahuete en todos los sitios, es decir, claro, si hay que entenderlo en esa capacidad. Y por otra parte, ¿no?, todo el significado de las guerras regionales a las cuales Europa, primero, es decir, la Unión Europea, ¿no?, para ponerlo así, la Comunidad Económica Europea primero, después la expansión, etcétera, etcétera. Eso es un bluff. Es decir, no hay realmente una política unitaria, lo que hay es un control por parte del capital financiero en términos del Banco Central o de las grandes compañías transnacionales y los lobbies, ¿no?, lo que podríamos llamar el capital financiero, es decir, lo que hoy estaríamos hablando en esa lógica que controla absolutamente el proceso de toma de decisiones en Europa. La pérdida del, el, la pérdida de equilibrio entre lo político y lo económico, que era lo que supuestamente permitía la expansión de la socialdemocracia en Europa, era lo que le daba vida, pues a partir de que la socialdemocracia renuncia a sus propios principios, pues es evidente que no hay ningún tipo de límite a la expansión de Estados Unidos en términos de, oiga, mire, usted ya me da igual de Gaulle, me da igual quien sea, ustedes ya no cuentan para nosotros, nosotros haremos el paripé porque ustedes son nuestros aliados, pero entiéndanlo bien, aliados. Nosotros decidimos, nosotros planteamos las políticas. Ustedes pueden, si ustedes quieren, derecho a pataleo, derecho a protestar, bien, todo lo que ustedes quieren para darle ese tono, ¿no?, digamos, genérico de democracias liberales. El ejemplo más claro es Israel. Europa no ha tomado ninguna decisión contraria a los intereses de Estados Unidos. Ahí se demuestra el límite. Ya no es Ucrania. Bien, vamos a decir que Ucrania, bien, lo que uno quiere. Pero el concepto cultural de la razón, de lo humano, o sea, frente a un genocidio, ¿algún país ha roto relaciones con Israel? ¿Algún país ha ido más allá de, oiga, por favor, no maten tanto? Maten más bonito, Yo creo que... ¿Ah? maten más bonito, asesinen niños de manera un poquito más disimulada. Claro. Escucha, Europa podría
en estos momentos ser un punto de inflexión en el genocidio que está cometiendo Israel. No han podido aplicar ninguna política de la misma manera que aplicaron con Rusia todos los, o sea, todos los bloqueos, todas las sanciones, los límites. ¿Hay alguna sanción o bloqueo a los intereses sionistas del Estado de Israel? Ninguno. Eso No, solamente es lo que, aclárame por favor, estoy equivocado, pero amigos míos me han comentado de la escalada de la censura en contra de cualquier académico, periodista o analista que mencione el genocidio en contra de los palestinos en Gaza, que inmediatamente puede perder el empleo, inclusive pueden llevarlo preso, ¿no? Bueno, en el caso de Gran Bretaña sí, ya tenemos el caso En Alemania, de Alemania estoy ah, hablando. bueno, sí, en Alemania y también en Gran Bretaña. El domingo han detenido a un cineasta porque llevaba una camiseta contra el genocidio, ¿no? Con 68 años, trabajaba, uno de los grandes del cine británico y cine inglés, y lo han detenido con 68 años por llevar una camiseta, digamos, en contra del genocidio. Bueno, allá en Varoufakis no lo permiten entrar en Alemania porque lo pueden detener por haber hecho alguna denuncia en contra del genocidio en contra de los palestinos. Bueno, bueno, por eso unos muertos son muertos válidos para una guerra en Ucrania, ¿no? Y otros muertos no tienen sentido. Eso es lo que Europa ya ha perdido definitivamente. Europa ha perdido su alma, diríamos. Europa ha perdido su razón de existir. La razón de existir de Europa era un proyecto, digamos, humanista, genéricamente hablando, ¿no? Vamos a poner desde la cultura greco-romana, era un proyecto humanista, independientemente de la guerra, el feudalismo, las matanzas, no, la expulsión de los moros, los judíos en el siglo XVI, las guerras. Bien, independientemente de todo eso, detrás había un pozo, ¿no?, que constituía el eje sobre el cual se construía Europa, que era un proyecto de dignidad humana, ¿no? Pico, ¿no?, Pirandello, la pintura, la escultura, el cine, el arte, la escritura, la física, la química, es decir, la construcción que detrás de eso había la concepción de un ser humano en términos de una proyección de la dignidad como existencia. Y eso hacía de Europa, supuestamente, un punto de referencia que para los latinoamericanos, sin ir más lejos, de las clases altas y las plutocracias, cuando acababan sus estudios de enseñanza media y tenían 18 años, primero los padres los llevaban a una casa de prostitutas, ¿no? Prostitutas para que se quite la virginidad, y después un viaje por Europa, porque tenía que supuestamente reconocer esas raíces, ¿no?, de la gran cultura europea. Y ahí estaba la referencia, Francia, ¿no? Es decir, España no, pero Francia, Gran Bretaña, Italia, los Países Bajos, constituían un eje de referencia para nuestras clases dominantes, ¿no? Ese concepto de superioridad que tenía Europa y a lo cual nuestras clases no se querían sumar en este concepto de cierta concepción, digamos, somos europeos en términos de nuestra cultura, blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sentido de inferioridad de nuestras clases dominantes que se expresaban con un viaje a Europa. Esa Europa ha desaparecido. Esa Europa, ya digo, es un cascarón vacío, no existe. Europa en estos momentos es un cúmulo de estados, no de estados, digo, donde la posibilidad de construir un proyecto común se ha diluido por el control hegemónico de Estados Unidos, que ha quedado claramente demostrado. Bueno, y tú no encuentras anticuerpos en la sociedad de cada país europeo con su especificidad.
Bueno, como para siempre, reaccionar ante esto. bueno, es decir, siempre hay que resistir, perseverar, ¿no? Y no doblegarse. Pero obviamente en esa lógica, claro que hay protestas, pero las protestas, por ejemplo, contra el genocidio en Gaza y Cisjordania, es decir, el pueblo palestino, ya ves, es decir, concitan humanistas, pero no concitan una gran movilización que haga cambiar un proceso de decisión. Es decir, no es lo mismo que el no a la guerra que sacó en España 1,5 millones y que hizo caer el gobierno de Aznar en términos de los que apoyaron la guerra del Golfo, la Segunda Guerra en 2003, no, con un Saramago dando el gran mitin en la Plaza de Sol con más de millones, casi 2 millones, Madrid entero estaba ahí. Yo no he visto una movilización, porque el sentido de que Israel forma parte de la cultura occidental, ¿no? Judío-cristiana, entra también en la parte teológica religiosa de que, bueno, pues palestinos son musulmanes y por lo tanto se les puede matar, se les puede asesinar, no son de los nuestros. Y cuando además se suma el criterio del holocausto, ¿no? Pues obviamente, leía yo hace 3 días a una filósofa francesa en El País, no me recuerdo ahora el nombre, Vomitivo, diciendo que bueno, que no había ningún problema en asesinar, lo estoy caricaturizando, en asesinar palestinos, porque ellos son los responsables de haber invadido el 7 de octubre, ¿no? Y haber matado ¿no? a ciudadanos israelitas. Y dice, oiga, mire, el problema no aparece ahí, aparece ya a finales del siglo XIX y la colonización de los judíos, ¿no? Antes de la formación del Estado israelí con el sionismo. Cuando eso se publica en un periódico como El País, ¿no? A uno se le cae la cara de vergüenza que se publique, ¿no? Mientras tanto, las noticias que hay de Palestina, sí, a todo el mundo nos congojan, pero la congoja no es suficiente. España debería romper relaciones, no reconocer al Estado Palestina, si eso hay 100 y pico estados que lo han reconocido en Naciones Unidas. Ese es el poder de Estados Unidos y del sionismo. En términos del Estado de Israel, bien. Europa, que era quien tenía la posibilidad, no lo hace. Mira, fíjate, en términos del deporte, simplemente deportivos, ¿no? Aunque esto es Europa, es decir, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, que eso es un hecho, es decir, la invasión no es de los ucranianos a Rusia, sino es de Rusia a Ucrania, ¿no? Inmediatamente la UEFA, el Comité Olímpico Internacional, decide que los atletas rusos no pueden competir. La UEFA dice, los equipos rusos no compiten en las competiciones de fútbol, ni de baloncesto, ni de nada. Si además los rusos quieren competir, tiene que ser con bandera de no como rusos, etcétera, etcétera. Bueno, tú has visto que se haga eso. Israel participa en las competiciones europeas. ¿Por qué? Porque supuestamente después de la guerra de los 7 días, de los 6 días, de la guerra, ¿no?, de Yom Kippur, todo lo que significó finales de los 60, ¿no? Israel se le negó la participación en las competiciones, digamos, africanas, desde el punto de vista de los estados árabes. Bien, de acuerdo. Entonces lo que hace Europa es decir, oh, pobrecito, vénganse con nosotros. Y ahí entra Maccabi a jugar en el baloncesto, no, entran los equipos de fútbol a jugar en las competiciones de la UEFA. Oiga, bueno, pues mire, es que ahora es el momento de decirle, señores, para afuera, porque no lo hacen. Decisiones como esa te explican lo que es Europa. Duele, tú mismo lo estás señalando. Tú mismo estás diciendo, cuando levantas la voz en España, no, porque en España hay más cultura en el ámbito de la defensa del pueblo palestino, por las situaciones que también de Marruecos y Mauritania y la República Saharaui, y hay una lógica distinta. Bien, pero aún así, yo he ido, si te digo, a 10 a ninguna manifestación pro-palestina, ¿no?, en contra de la guerra, y
la que más, 20.000, 30.000, 50.000. Entonces, eso quiere decir que no concita justamente esa razón. Eso es la pena de Europa, que Europa, Europa como tal, como Estado, no se duele ante un genocidio como el del pueblo palestino. Le pilla lejos, cultural y política, es decir, culturalmente entendido en términos, está, ya digo, está podrida. Europa no ha perdido su condición de ser. Y cuando una persona pierde su identidad, digamos, vaga por el mundo, cuando tú no sabes quién eres, ¿no? Cuando has perdido tus principios sobre los cuales tú has vivido, cuando has estado continuamente negando la esencia, no en términos filosóficos, no estamos aquí, esencia o sustancia, ¿no? Cuando tú estás negando tu propia razón de ser en términos de tu construcción cultural, te estás muriendo. Es una muerte, es una muerte lenta, ¿no? Porque no tiene capacidad de enfrentarse a su propia, o sea, ha perdido absolutamente su condición, digamos, de ser en términos del humanismo. El humanismo ya no pasa por Europa, a lo mejor pasa por América Latina o por África, Ahora, pero por Europa, la concepción de la dignidad, Europa ha perdido la dignidad de su ser. Decía justamente, ¿cómo se llama esta mujer? Que de ahí viene, después lo ha tomado, o sea, Europa perdió el alma. Yo creo que esa es la mejor descripción. Europa perdió su conciencia, perdió su dignidad, ¿no? Es decir, tú, y esta cuando uno, pérdida del alma europea, del sueño europeo, pongámoslo así, correcto, en qué medida está vinculado a este proceso cada vez más escalado, más exacerbado de consumismo, de hedonismo, de individualismo marcado por el neoliberalismo? tiene que ver con eso, efectivamente. Es decir, la ruptura de la concepción de lo humano, lo colectivo, lo común, el bien común, tiene que ver también con una destrucción del hecho de la política. ¿No? La política en Europa, la antipolítica es lo que en estos momentos, ¿no?, se ha constituido como un eje de los nuevos gobiernos que surgen. Por un lado, o sea, esa antipolítica que implica, por ejemplo, que yo lo escucho en Europa y también en América Latina, ya sé la corrupción de Noboa, entiendo de Bukele, entiendo de Milei. Bien, pero cuando uno dice los políticos son todos iguales, hay que decirle a los políticos que hagan. La política se ha terminado profesionalizando y ha dejado de ser una construcción ciudadana, una construcción de participación, de mediación, de negociación, de incorporación a los espacios de lo público como bien común e interés general. Entonces, cuando yo veo que la mal llamada, no la mal llamada, pero diríamos cuando escucho a tertulianos, periodistas, académicos, amigos, fontaneros, taxistas, de todo, diciendo, es que los políticos, es que ahí se ha producido una gran ruptura. La política ha dejado de ser un acto de construcción colectiva, donde se juegan proyectos. Es decir, en esa imagen, ese es el imaginario, ¿no? Porque los políticos son corruptos, los políticos van a lo suyo, los políticos solamente les interesa el poder, los políticos solamente mienten. Con todos esos argumentos, la resolución final son todos iguales. Y cuando son todos iguales, ¿no?, surgen por una parte esos demagogos que son la extrema derecha, que dice, aquí estamos nosotros para salvarlos, para salvar ese espíritu, ¿no? Porque la política es negativa, porque la política no ha quedado en manos de unos pocos, ¿no?, que solamente les interesa mantenerse en el puesto. Por una parte eso, y por otro surgen los mesías de asaltar el cielo. O sea, por uno y por otro lado, el resultado, la desafección. Emanuel Todd te plantea que esto está muy vinculado, no sé si como causa, como él lo plantea, pero sí como parte del proceso,
a un deterioro de las convicciones religiosas y las costumbres religiosas, aunque no haya convicción detrás, en la población, ¿no? Y lo refleja en la derrota de Occidente, lo refleja en las prácticas culturales, en las prácticas mortuorias, en las prácticas matrimoniales, en la tasa de fecundidad, y analiza la situación de Francia, de Alemania, de Italia por separado, aparte de los Estados Unidos, y ubica claramente que hay esta secularización de la vida implica también una ruptura de cualquier principio de trascendencia. Entonces se queda en el inmanismo, en el inmanentismo hedonista, consumista. Claro. Vos que eres más comecuras, cómo ves esa situación? No, bueno, yo diría que más que la religión, un problema de fe en un proceso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando Allende en el último discurso dice, tengo fe en Chile y su destino, está diciendo que cree en el futuro como una expresión. Dice, vendrán otros. ¿No? Me dirijo a los trabajadores. Ese concepto de fe es un concepto, digamos, que te permite a ti tener creencia. La fe en el socialismo. No estoy hablando del positivismo kantiano, no vayamos por allí. La fe en el socialismo, la fe en la persona humana. Esa fe es un conjunto de creencias que tú mantienes en términos de una manera de construir tu mente, de unos principios que te dicen que es el bien frente al mal, ¿no? Que ese es imperativo categórico, si uno quiere, ¿no? En ese ámbito. Es un problema de fe. Cuando Europa tuvo fe en su cultura, en ese proceso de secularización, no en la religión, no entendido en términos de la teología, no en la religión, sino en la teología, en la construcción teológica, ¿no? De ese mundo, no nos vayamos tan teóricos, pero esa fe en poder construir mueve molinos, digamos, ese agua mueve molinos, la fe en el cambio, la fe en la lucha, lo que tú dices, la fe en que vamos a ganar, pero esa fe tiene que venir precedida de una construcción de principios, de proyectos, de articulación colectiva, ¿no? De liderazgos en términos de compartir un proyecto. Tengo fe, tengo creencias. Esas creencias Europa ya no las tiene, las creencias, tiene otras, claro que tiene fe. Tiene fe en el sálvese quien pueda y yo el primero. O sea, ese hedonismo, esos elementos que están, es un camino muy largo. Esto se ha ido lentamente transformando, lentamente se ha ido inoculando, digamos, esa concepción del individuo por encima de lo social. Es lo que era Rothman, ¿no? En términos de el anarcocapitalismo, la concepción esa concepción del individuo, ¿no? Que frente a lo social. O sea, Murray Rothbard, sociedad, para nuestra audiencia, sí, es uno de los teóricos de la escuela austríaca, la llamada escuela austríaca. que efectivamente, ¿no? Y que es del año 73 sus textos, ¿no? Es decir, ese libertarismo, ¿no? Que supuestamente hace al individuo. Entonces el individuo no tiene por qué tener una proyección con el otro. Nosotros somos en el otro. Cuando tú rompes al otro, te proyectas a ti mismo. Y cuando te proyectas a ti mismo, solamente quieres ver éxito, empoderamiento y competencia. No quieres ver cooperación, solidaridad, trabajo común. Eso que nos hacía a una fe socialista, que era sociedad, el concepto mismo de sociedad viene de ahí, y después socialismo. Ese elemento pero que estaba también en la tradición destruido. cristiana, digamos, ¿no? En la tradición Correcto. católica, en la tradición protestante, en la socialdemocracia, en el liberalismo clásico europeo, no en el liberalismo británico, sino no en el neoliberalismo. Bien. Los italianos tienen esa diferencia entre liberismo, que es el neoliberalismo británico, digamos, y lo que sería el liberalismo, ¿no? Tipo... Es que Montesquieu no tiene nada que ver con Hobbes. Por supuesto. O sea, digamos, ahí tienes un poco, digamos, esa doble tradición, o si quieres ver con Locke,
y Maquiavelo, para ponerlo, digamos, pero sin hacer O en comparación. términos económicos no tiene nada que ver Adam Smith y Ricardo, no tiene nada que ver con Milton Friedman o Hayek, ¿no? Claro, claro, correcto, correcto, ¿no? Entonces, bien, yo diría que cuando tú pierdes esa condición de verte en el otro y por tanto ser humano, ¿no? Porque nosotros somos en el otro por una cuestión simplemente de acoplamiento estructural, diría Humberto Maturana, neurobiólogo chileno, generador junto con Varela del concepto de autopoiesis, ¿no? Es decir, de la creación misma, digamos, del organismo. Bien, pero sin entrar ahí, eso sería tema de otra discusión. El tema es que nosotros aprendemos a hablar en el otro. Yo aprendo a hablar porque te escucho a ti y tú escuchas a otros, es decir, hay una lógica de la comunicación, que no es un emisor y un receptor. Cuando tú solamente construyes tu lenguaje respecto a ti mismo, para explicarte tú, para desarticular al otro, para vincularte con la realidad virtual, has perdido la condición humana. Ese es el proceso de deshumanización que vive Europa. Y el proceso de deshumanización que vive Europa, que lo captó Touraine, Edgar Morin, los grandes filósofos, digamos, incluso filósofos o sociólogos, si uno quiere, incluso Elías Canetti, ¿no? Por poner en términos de masa y poder, u otros más en términos... Bien, eso que significaba una punción, una pugna, ¿no? Entre lo social y lo individual, lo social y el individuo, no lo público y lo privado. Lo público y privado forma parte del hecho social. En Europa ese público y privado ha desaparecido para hacer lo público y el individuo, lo social y el individuo. Esas dos concepciones, en lo social, un conjunto de todos nosotros que le damos vida, o lo social es la suma de uno más uno más uno más uno, en lo que cada Margaret uno Thatcher, pues no se... que decía, no existe la sociedad, existen los Claro, individuos. efectivamente. Entonces, eso fue algo que lentamente se fue inoculando en las aulas de clase, en los autores que se leían, para formar sociólogos, politólogos, economistas. En el año 73 o en el año 75, Hayek, von Mises, Rothbard, todos estos, es decir, pasaban a la historia de la economía como, o sea, eran marginales. De la noche a la mañana se convirtieron en el punto de referencia. 10 premios Nobel, transformaciones, es decir, eso implicó una propuesta teórica, política, militar, que hoy estamos pagando. Ahora, Es decir, es evidente en el campo de las ciencias sociales, de la sociología, ¿qué papel le das al posmodernismo en el desarrollo, digamos, por el flanco izquierdo de esta? O sea, sabemos que claro, desde el lado de la derecha, en la economía, el tema de los austríacos y de los neoliberales ha sido el motorcito de esta ofensiva ideológica, pero desde el lado de la izquierda, cada vez se hace más patente el hecho de que ha sido muy conveniente esta izquierda posmoderna, antimarxista, que sobre todo ha salido desde Europa, ¿no? bueno, claro, es que fue el fin del principio de causación. O sea, la pobreza es producto de la explotación de una relación social que es el capitalismo, no. Uno es pobre porque es borracho, porque no se ha educado bien, porque ha invertido mal su dinero. O sea, ya no hay un principio de causa que no es un reduccionismo, es una determinación histórica. La pobreza en el capitalismo tiene una característica especial y en Europa, ¿no? Que es la relación capital-trabajo en términos de los medios de producción, manos privados y la fuerza de Bueno, trabajo libre. si Bien. dices esto en la academia actual, quedas tachado de esencialista o de Bueno, sí, más sustancialista. cosas. Bien, pero era lo que hablábamos antes de entrar en contexto, el desierto teórico que hay, el desierto en términos de pensar nuestro mundo, pensar la realidad. Evidentemente, si tú no tienes herramientas para pensar la realidad, tienes un pensamiento mediocre. Cuando tus referentes son mediocres, la teoría es mediocre. Y eso es lo que está pasando, es decir, porque no hay una lectura de los clásicos empezando por Platón, Aristóteles, ¿no? Y siguiendo por... o sea, hay que leerlos porque de ahí sacamos nosotros nuestras posibilidades del debate. Estoy poniendo en ese ejemplo. Europa, bien, en Europa, ¿qué pasó? Es decir, bien, pero si eso coincidió
con que culpable las víctimas. Es decir, la crítica al estado del bienestar, ¿no? Crozier, la sociedad burocratizada, los elementos que estaban ahí para el caso de América Latina y Estados Unidos, Huntington, ¿no? Ese elemento que estaba ahí presente. Entonces, para sintetizarte, cuando tú lentamente has ido perdiendo la concepción social y va ganando la concepción del individualismo posesivo, ¿no? Ese individuo posesivo se articula y se adscribe a determinadas conductas que le hacen posible vivir en ese ámbito. Entonces, en Europa, la posmodernidad permitió deshacerse de los principios explicativos de un humanismo secular articulado en términos de esa razón cultural, es decir, la democracia, los valores colectivos, el estado del bienestar, la educación, la nación, la concepción misma de la vivienda, el Estado social de derecho, para ponerlo en ese ámbito. Entonces, cuando lentamente se fue deshaciendo de esos valores, fue posible, uno, dejar sin argumento a la socialdemocracia con un elemento, digamos, aleatorio. Se cayó la Unión Soviética y el capitalismo ya no necesitó de nada más para hacer su proyecto, que también hay que tomarlo en cuenta. Es decir, ya las clases trabajadoras, independientemente de la Unión Soviética, entendido en términos del estalinismo, más allá de eso, ya no había un referente. Y claro, ahora el enemigo de Europa es China, ya no es Rusia. Rusia lo tienen aquí por otro elemento, pero China es donde se está centrando absolutamente todo, ¿no? Entonces, pero para no divagar tanto, se ha perdido la concepción social de la existencia humana. Solamente aparece la competitividad y el interés. Y la competitividad y el interés te lleva a la guerra, te lleva a la pérdida de los valores de la condición humana. Ahora, por eso déjame, has mencionado varias veces este proceso, digamos, de volcarse hacia la guerra nuevamente en Europa, pero a mí me da la impresión de que esa misma cultura hedonista, sin ningún espíritu de trascendencia o de valores superiores, inmanentista, impide que la juventud, por ejemplo, esté movilizada como fue hace tiempos por los valores equivocados, pero ese patriotismo ya no tiene mucha presencia en esta nueva cultura. Pues no, claro que los tiene, pero es que la juventud es cada vez más de derecha en términos de identitario. El discurso de la extrema derecha y de la derecha europea es: la emigración que está llegando pretende eliminar nuestras raíces históricas y culturales a través de una colonización ingente de moros, africanos, ¿no?, y musulmanes. Por lo tanto, hay que enfrentarlo. Un renacimiento del racismo y del chauvinismo. Claro, y eso ha cohesionado a la juventud a través del miedo. La derecha utiliza el miedo, ¿no? Entonces, eso que es una mentira, ¿no? Se está diciendo, están viniendo chinos, asiáticos, africanos y latinos a romper nuestra identidad cultural. Bien, ¿por qué crees tú que los jóvenes de las clases trabajadoras o en los barrios populares votan a la extrema derecha y al Partido Popular? Porque se sienten dentro de esa identidad nacional frente al extranjero. Como no responsabilizan del paro al capital, sino al extranjero, no responsabilizan de la desigualdad social, ¿no?, a las relaciones de explotación y a las formas de articulación del capitalismo, ¿no?, ¿a quién tienen que culpabilizar? Al extranjero que les quita el trabajo. Digo, no, mire, es y a la casta de los políticos. Efectivamente. Por eso es que su ídolo, por eso es que tienen tantas simpatías por Milei, ¿no? Entre otras cosas dicen que ha plagiado justamente a Murray Rothbard. Claro, pero claro, ese es el tema. Entonces, por eso cuando tú dices, por eso la guerra en el fondo es una guerra de civilización, no en términos de Huntington, ¿no? Pero en el fondo es cómo nos defendemos
frente a una cultura, y tú dices, oiga, pero si Rusia es tan occidente, ¿no? Como lo es Polonia, ¿no? O lo es Hungría o Bulgaria, ¿no? El problema es de otra índole, pero en el fondo eso es lo que hay. El miedo al emigrante, el miedo al otro, ¿no? El discurso de la guerra ideológica, ¿no? El hecho de, el feminismo, o sea, hay tres elementos que son claves en la derecha en Europa, ¿no? El discurso de género, ¿no? Es decir, el antifeminismo, el negacionismo y por otra parte la emigración. Y que los derechos no son derechos, escucha, porque los derechos no se entienden como derechos, sino como privilegios. Ese es el criterio. Es decir, en Europa lo que se constituyó como luchas sociales por alcanzar derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? La derecha, el liberalismo, el neoliberalismo, lo entiende como privilegios. Entonces el Estado no puede garantizar privilegios. Por eso tiene que... eso es Rothman, ¿no? Eso es el concepto libertario, ¿no? Que es lo que le permite a Milei, ¿no? Señalar la motosierra, ¿no? O sea, es el criterio sobre el cual se construye, o el orden de Bukele, ¿no? O Noboa, en el caso de Ecuador. Entonces, ¿cómo se puede explicar? En el caso específico de Europa, ¿cómo verías tú la configuración? O sea, en este contexto de las tendencias más, digamos, por default del sistema, ¿cómo verías vos la configuración de lo político, ¿no? Es decir, por utilizar ese esquema lineal de izquierda, centro, derecha, ¿cómo verías tú las distintas formaciones en los distintos países? Y sobre todo, ¿cuál sería el papel de un poco distinto entre esta diferenciación entre lo que sería la Europa occidental, continental y lo que sería la Europa oriental? Bueno, yo diría que cada vez más tiene más sentido la diferencia derecha-izquierda, porque lo que a lo mejor no tiene mucho sentido plantear en términos, digamos, más amplios, en términos planetarios, es capitalismo-socialismo. Ahora es el capitalismo versus la humanidad y el planeta, sino, es decir, ahí está. Pero la disyuntiva izquierda-derecha, es decir, sigue vigente y sigue estando articulada. El problema está en que nosotros hemos estado pensando en nuestro sentimiento de culpa de qué es ser de izquierda y no hemos pensado nunca en cómo se articula la derecha. Y seguimos, digamos, dándonos mea culpa cuando en el fondo el criterio no está ahí. El problema, desde mi punto de vista, en términos de las luchas sociales y políticas, en estos momentos es recuperar la identidad de un proyecto común europeo, que era lo que se planteaba como Europa de los pueblos. Pero yo creo que cada vez está más lejos, o sea, que cada vez está más cerca un enfrentamiento de guerra en el medio plazo, ¿no? Que las posibilidades de reconstruir una Europa humanista, una Europa democrática. Capitalismo y democracia no van juntos. El problema está en que hoy lo podemos ver en ese ámbito. Y claro, el problema está en que la gente prefiere orden, ¿no? Y seguridad a democracia y desarrollo. ¿No? Si no, ¿cómo te explicas a Bukele? ¿No? Y su ministra de Educación ahora que dice que hay que volver a las viejas dinámicas, ¿no? De disciplina y orden en la escuela, ¿no? En términos de cómo hay que construir la formación del niño, ¿no? Bien, eso tiene que ver también con las lógicas en las cuales se han planteado también en Europa. Lamentablemente. Mire, visto desde lejos, parecería que hay una carrera hacia el fondo de qué país europeo, qué sociedad europea entra en una crisis social cada vez más de mayor degradación, digamos. Pero parece que quien está tomando la vanguardia en ese mal sentido es la sociedad inglesa, diferenciando de lo que es Irlanda, de lo que es Escocia. Sí, correcto. Cuéntanos, ¿cómo se... Es que Gran Bretaña tiene un proyecto de Estado en términos también de dominación. O sea, el imperio británico fue imperio. El imperio español, siglo XVI, dice, pero el imperio británico es por antonomasia
el desarrollo del capitalismo industrial. Y eso está grabado en la conciencia de los británicos, más allá del irlandés, el escocés y el inglés. No va por ahí. Ese es un proyecto de articulación política y social en el cual su clase dominante, su plutocracia o su capital financiero entiende que es un proyecto diferenciado absolutamente de lo que es el proyecto de la Europa continental. Y ellos van a luchar con uñas y dientes por evitar ser absorbido por la Europa continental. Europa continental es un problema para ellos, es un enemigo. En tanto en cuanto a su identidad, no solamente se puede conseguir manteniendo su independencia y autonomía respecto a las decisiones de... Por eso, salirse de el Brexit está sobrevalorado. Si siempre Gran Bretaña ha estado fuera del mundo de la Europa occidental, cuando mantuvo la libra esterlina, mantuvo su identidad monetaria. Entonces, entender eso te permite entender que Gran Bretaña va a jugar siempre en función de sus intereses estratégicos, mientras que Francia y Alemania y la ex Unión Soviética o Rusia tienen intereses comunes en términos territoriales y geopolíticos, igual que Italia, es decir, como unidad territorial, en términos como proyecto, como historia. Por eso estamos hablando de la tradición de las islas y la tradición continental. La Revolución Francesa se produce en Francia, la contrarrevolución se produce en Gran Bretaña, la reacción y la derecha para reconstruir la monarquía parlamentaria se produce después de Cromwell, o sea, se produce después de la Gloriosa, se produce en la reconstrucción del pensamiento reaccionario, con el poder político que se articulaba en términos de la monarquía absoluta, pues la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, pero la monarquía sigue estando. La Revolución Francesa fue un hecho excepcional en Europa. Las monarquías se reconstruyeron. Burke, ¿qué decía? Coño, está bien hacer la revolución, pero ya una vez que esto de la emancipación, esto no. Tenemos que reconstruir el modelo. Bueno, y para eso salió el gran emperador Napoleón, ¿no? Otra cosa es cómo acabó y dónde estaban los enemigos y quiénes eran y cómo se construía. Entonces, claro, es obvio, Gran Bretaña tiene su propia propuesta distinta de lo que es la propuesta de la Europa continental. Y va a luchar por conseguirlo. Y tiene un gran aliado. El gran aliado es Estados Unidos. De la misma manera que España cree que los grandes aliados son latinoamericanos, por eso de la conciencia de la nación creadora del imperio, del hispanismo, ¿no? La madre patria y tal. El caso de Gran Bretaña sí tiene lazos económicos profundos, que para eso hizo la Commonwealth y para eso articuló la dimensión con Asia y con África. Si no, no se puede entender. Ahora, ¿cómo ubicas tú que puede la presencia, la actitud, digamos, de Donald Trump, sobre todo en la segunda administración, con el maltrato que está generando tan explícito, esos desplantes tan toreros que les hace a todos los líderes europeos? ¿Cómo crees que operará como catalizador en la conciencia europea en los distintos niveles? Si existiera conciencia europea, sí. No sé si te contesto. No existe esa conciencia europea. Por eso ocurre lo que ocurre. O sea, cuando tú entregas tu conciencia y tu dignidad y permites que suceda lo que está pasando, es que tienes que entender que ha habido un cambio de, digamos, de horizonte, hay un cambio de visión, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de, digamos, eso que les gusta mucho, eso del paradigma, ¿no? Hay un cambio de otra óptica, ¿no? Estás en otro, entonces no puedes plantearte, ¿no?, recuperación de una conciencia cuando esa conciencia se ha perdido, ¿no? Si el que más, el que menos en Europa, mira, por poner un ejemplo, aranceles, 15%, hay que negociar
Coño, ¿por qué vas a negociar? Si tuvieras fuerza, dirías, oiga, usted haga lo que usted quiera. Nosotros tenemos nuestros espacios y vamos a buscar otras zonas, y total el mercado norteamericano no es tanto, pero tú dependes militar y estratégicamente de Estados Unidos. Tecnológicamente depende de Estados Unidos. 5 productos que consumes diariamente en Europa, desde el tomate ketchup, las hamburguesas, la comida basura, son norteamericanos. Los repuestos de los coches, las películas, las referencias, es decir, la gente está viendo béisbol en Europa, béisbol, que te lo ponen. Te transmiten los Oscars. Están celebrando ya están celebrando el 4 de julio, poco menos, pero en lugar del 14 de julio, los franceses celebran el 4 de julio ahora. Por poner, estoy caricaturizando, pero ya ves, yo llevo en Europa desde el 74, 50 años. Desde hace 10 años, más o menos, un poquitito más, vamos a decir siglo XXI, desde el 2000, todos los 1 de noviembre, ¿no? Y aquí aparece Holloway, o como se quiera pronunciar. Eso era impensable en la década de los 80. Impensable. Era impensable ver en una comida que la gente comiera con Coca-Cola. Eso lo hacía yo, que venía de América Latina, y que mis amigos españoles en el año 75, 76 se descojonaban de la risa porque ¿con qué lo quieres? ¿Con casera y vino? No, por favor, Coca-Cola. Eso ya es habitual, la gente come con Coca-Cola. Justamente cuando yo ya he dejado, ¿no?, de tomar Coca-Cola o lo que fuera. Y las marcas europeas han casi desaparecido en el ámbito. La gente busca el Nike. Es decir, Adidas será alemana, pero si tú ves por la calle, o los Skechers, o sea, tú ves en todos los ámbitos, pantalones, camisas, cosméticos, colonia. Europa es el mejor ejemplo de América Latina, con cierto grado, digamos, de desarrollo entendido en términos de lo que fue la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, parecería como esos chistes malcriados de hace décadas, de la relación entre la masoquista y el sádico, la relación entre Europa y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos cada vez lo maltrata más. ¿Vos crees que se pueda articular como respuesta al acercamiento de la administración del régimen de Trump a Rusia, un acercamiento o una cooperación más estrecha entre Europa y China? Bueno, a ver, si eso es lo que supuestamente están barajando algunos, pero se ha quedado fuera de juego, porque a Trump le interesa tener una relación con Rusia. Es que es así. Bueno, y si hay esa dependencia tan lineal de Europa, ¿cómo explicarías que los mayores líderes, Inglaterra, Alemania, Francia, sobre todo, están porfiando muy necios en continuar la guerra en contra de los designios de Trump, digamos? Claro, porque ahí se juegan parte de su propio futuro. Es decir, bueno, futuro, parte de su negro futuro en el ámbito de que han sido derrotados. Es que ellos no están decidiendo la guerra. Claro. Tú te imaginas después de 2 años, o que lleva la guerra, más, después de los tiempos, con lo que se han gastado y con lo que han hecho, llega ahora un presidente de Estados Unidos y dice, se acabó la guerra, tú que la habías patrocinado, tú que la habías alentado, tú que le habías dado dinero. ¿Qué haces? Cuando el Zelensky dice, no, si yo voy a negociar porque es que no puedo tampoco, en términos internos, no se puede mantenerse. La corrupción en Ucrania es lo que es. Digamos, tú dices, no, a Europa no le interesa acabar la guerra en estas condiciones, porque quien sale derrotado ni es Ucrania, ni es Rusia. La derrota como tal es directamente de los principios bélicos de Gran Bretaña, ¿no? Y Europa, que se metió al trapo y que fue al trapo, ¿no?
en vez de decir, oiga, no, mire, aquí no nos metemos, vamos a buscar una solución de paz, esto no puede ser. Bien, pero es que ya Boris Yeltsin fue el que le dijo a Zelensky, oiga, ustedes sigan, nosotros los financiamos. Y para Zelensky, es decir, y para la plutocracia ucraniana, pues viene cojonudo si las armas que lleva Europa a Ucrania se están vendiendo en África. Terrible, o sea, ¿no? El negocio es redondo. Terrible. El negocio es redondo. Oye, consideraciones muy duras, pero muy importantes de tomarse en cuenta para un debate, sobre todo porque América Latina también está en una situación de total desapego respecto no solamente a un futuro, sino a cualquier corriente de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos aquí a la espera de lo que va a pasar y realmente estamos absolutamente íngrimos, estamos absolutamente vulnerables frente a cualquier capricho de parte del designio sionista angloamericano. Yo te agradezco Mira, muchísimo tus gentilezas y no sé si quieras cerrar la sesión con unas últimas palabras. sí, nada, simplemente cuando el fascismo y el nazismo desarrollaron su perspectiva, era porque se perdió el principio de esperanza. Y hoy Europa ha perdido el principio de esperanza. Sin esperanza en el ámbito del cambio, no quiere decir que no la tengamos, pero ese principio de esperanza que construía esa fe en el ámbito del cambio desaparece, ahí viene el totalitarismo. Sí, yo Porque creo que sin estás esperanza mencionándonos viene a los Bloch mesías. y ese es, Ernest Bloch es una de las tareas que algún rato tenemos que dedicarle un capítulo exclusivamente a discutirlo. Sin esperanza te surgen los mesías y los demagogos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Se ha perdido Bueno, la y acá esperanza. también, ¿no? Y acá también. Un gran abrazo, Marcos. Muchas gracias. A ti, vale, y buenas tardes por allí. Que pasen muy bien, chaito.